Bueno, como vemos, vamos a leer el problema de la actividad número 1 que trabajamos en clase para los chicos que no vinieron. Era esto, que decía, un empresario tiene a su disposición dos actividades de producción lineales. Mediante la contribución de tres insumos, fundición, ensamblaje y distribución, de 18, 8 y 14 pesos respectivamente, la distribución de los insumos a los productos se resume en la siguiente tabla. Como ven, tenemos todas las tablas. Si recordamos cómo veníamos trabajando anteriormente con programación lineal, pero el método gráfico, ¿qué era lo que teníamos que encontrar? Primero, nuestra función objetivo. ¿Y cómo la hallábamos? En este caso, con el beneficio. Entonces vamos a decir que x más 2y. ¿No? Bueno, lo que nosotros necesitamos ahora, que vamos a hablar de programación lineal, pero el método simple, es poder trabajar que x e y sean x1 y x2. Como decíamos, esto va a servir para facilitar el método a trabajar. Entonces, nuestra nueva función va a ser x1 más 2x2, como vemos. Ya tenemos. Y ahora tenemos que buscar nuestro sistema de restricciones. Bueno, como sabíamos, nuestro sistema de restricciones quedó conformado con x1 más 3x2 menor o igual a 18. La segunda restricción es x1 más x2 menor o igual a 8. La tercera restricción es 2x1 más x2 menor o igual a 14. Recuerden que tenemos que tener nuestra no negatividad teniendo que x1 y x2 tengan que ser mayor o igual a 0. Bueno, entonces nuestra función objetivo quedaría conformada de esta forma y nuestro sistema de restricciones. ¿Qué sigue? Necesitamos que nuestra función objetivo quede igual a 0 y nuestro sistema de restricciones queden como una de inecuación a ecuación. ¿Cómo hacemos el siguiente paso? Bueno, quedaría conformada de la siguiente forma. Teníamos la anterior y vamos a igualar a 0 y pasar nuestro sistema de restricción a una ecuación. Pero, como recuerdan, los que vinieron, pasarla a un sistema de restricción, nosotros le vamos a agregar una variable de hondura. ¿Y cómo la ponemos a la variable? En cada una de nuestra restricción, ejemplo, acá tenemos restricción 1, restricción 2 y restricción 3 le vamos a poner. A cada uno le vamos a agregar la letra S sub 1. Y eso nos quiere decir que agregamos una variable de hondura. Pero en la siguiente restricción vamos a hacer con S, pero 2, sub 2. Y en la tercera con S sub 3. ¿Se ve? Bueno, lo que sigue vamos a ordenar y completar. Entonces, cada uno le vamos a agregar 0 de las variables que no tenemos. Entonces, completo y ordenado quedaría de la siguiente forma nuestro sistema de restricción y nuestra función objetivo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todos los coeficientes de cada variable la vamos a llevar a una tabla. Mi tabla quedaría conformada de esta forma. Entonces decimos
la variable x1, la variable x2, S1, S2, S3, la solución de cada uno y en este caso también tenemos las variables básicas que va a ser S1, S2, S3, que a medida que vayamos trabajando le vamos a decir cómo se van a ir conformando. Pero la primera tabla simple quedaría de esta forma. ¿Qué es lo que hicimos? Como dijimos, pusimos todos los coeficientes en cada fila. Lo que el problema nos pedía era maximizar esta función. Entonces, cuando nos piden maximizar, nosotros no podemos tener en la fila Z ningún negativo. Tenemos que hacer el cambio. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que buscar el número más negativo, que en este caso, como vemos, es -2. Vamos a encontrar x2, va a ser nuestra columna pivote. ¿Cómo hacemos para encontrar nuestra fila pivote? Tenemos que dividir la solución por nuestra columna pivote menos la fila Z. La columna solución dividida por la columna pivote, que es x2, nos da 6, 8 y 14 las soluciones. Entonces nosotros lo que vamos a tomar es el número más chico. Entonces, como vemos, tenemos nuestra columna pivote y nuestra fila pivote. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Necesitamos encontrar nuestro elemento pivote. ¿Y cómo se encuentra? Es la intersección de la columna y la fila. Elemento pivote. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que nuestro elemento pivote valga 1. ¿Y cómo hacemos eso? Necesitamos transformar el elemento pivot en 1, que lo que podemos hacer es multiplicarlo por 1/3, que es lo que lo transformaría en 1. Perfecto. Pero tenemos que transformar toda esta fila. Entonces, si transformamos toda esa fila, vamos a decir que nuestra nueva fila 2 va a ser 1/3 multiplicada por la misma fila. Entonces, en el primer cuadro nos va a quedar 1/3. En el segundo, que es donde está nuestro elemento pivot, va a ser 1, que es lo que estábamos buscando. Se va a modificar toda esa fila por un nuevo valor. Lo que vamos a trabajar es poner nuestro nuevo valor en la fila. Entonces lo que hacemos es ponerle el nuevo valor y seguir con los valores de cada fila correspondiente como teníamos. Pero necesitamos no solamente que nuestro elemento pivot sea 1, necesitamos que hacia arriba y hacia abajo de la columna valga 0. ¿Cómo hacemos para que valga 0? El 2, el 1 y el 1. Lo vamos a multiplicar el número opuesto por la fila pivot modificada, o sea, por la fila, más la fila que le corresponde a cada uno. Vamos a buscar un cálculo donde el número por la fila pivot más la fila que vamos a cambiar nos dé la nueva fila. Eso lo vamos a hacer en todos los casilleros y encontrar el 0 en el valor que buscamos. Entonces el primer cálculo que vamos a hacer va a ser 2 por 1/3 más, entre paréntesis, el -1 que teníamos. Y nos va a dar que es -1/3.
Entonces lo que hacemos es el 2 que encontramos, porque tenemos que cancelarlo, multiplicado por la fila 2, que tenemos que hacer cada numerito, y restarle en este caso sumarle y restarle la fila 1. Entonces nos va a dar el nuevo valor para este casillero. Lo mismo acá, que nos va a dar lo que buscamos, que es 0. En el siguiente, cada cálculo. En cada casillero. Lo tenemos en 6 porque tenemos 6 casilleros de esa fila. El nuevo valor que nos da, el nuevo cálculo, lo vamos a reemplazar en esa fila, o sea, la nueva fila 1. Bueno, como dijimos, nuestra fila 1 va a quedar conformada con los siguientes valores. Lo mismo hacemos con nuestra fila 3. Buscamos el valor para cancelar, que como tenemos 1, tiene que ser menos 1. Siempre por la misma fila pivot, más la fila que vamos a cambiar nos da la nueva fila. Como verán, siempre repetimos la misma fila con sus números y le agregamos el valor que se va a modificar. Y siempre por el mismo número a multiplicar. Entonces nuestra nueva fila 3 va a tener estos nuevos valores. Y la fila 4, lo mismo. Más la fila 4 nos da la nueva fila. ¿Se entiende? La fila pivot, esa quedaría igual. Y el nuevo cuadro quedaría de la siguiente forma. Quedaría cada valor. Entonces, ¿se ve? Lo que nosotros vamos a hacer ahora, entonces nosotros trabajamos con esta columna y vamos a decir que la fila que sale era S1 y vamos a poner el valor de X2 porque es la fila que entra. Entonces la fila nos va a quedar con este valor nuevo. Ahora, como habíamos dicho, no podíamos tener valores negativos en Z y todavía seguimos teniendo un valor negativo. Así que lo que vamos a hacer para eliminar este negativo, vamos a hacer los 3 pasos nuevamente. Como solo tenemos un valor negativo, vamos a usar la columna de X1. Y acuérdense que teníamos que la columna solución dividirla por la columna pivote. ¿No? Vamos a poner la columna pivote, porque esta es nuestra nueva columna pivote. Dividimos, encontramos los valores, así podemos encontrar cuál es nuestra nueva fila pivote para trabajar. Bueno, como hicimos la división de la solución por la columna 1, teníamos que hacer 6 dividido 1/3. Nos da 18. 2 dividido 2/3 nos da 3. Y 8 dividido 5/3 nos da 4,8. ¿Cuál es el número más chico? Es el 3. Entonces vamos a trabajar con nuestra fila pivote, que va a ser esta, ¿no? Entonces nuestro nuevo elemento va a ser, porque va a ser nuestra intersección. Y ahora volvemos a hacer
que el elemento pivot valga 1 y vamos a cambiar toda esta fila, porque vamos a multiplicar por un número para que podamos encontrar el nuevo valor de 1. Bueno, entonces para hallar y tener el elemento pivot de valor 1, podemos usar el siguiente cálculo. Entonces en el primero vamos a tener 1, 0, menos 1 medio, 3 medio, 0, 3. Entonces lo vamos a agregar en nuestra nueva fila para que quede el cuadro, así podemos seguir trabajando. Nuestro cuadro quedaría conformado de la siguiente manera. Y tenemos que volver a hacer que todo de esta columna arriba de 1 sea 0 y abajo 0. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos a multiplicar por un número que vaya cancelando y se vuelva 0, multiplicado por la fila, en este caso es la fila 3, sumándole respectivamente cada fila su número. Vamos a hacerlo. Entonces trabajamos para transformar la nueva fila. Estos serían los cálculos. La siguiente fila, que va a ser la fila 2, la nueva fila, estos serían sus nuevos cálculos. Y la fila 4, tenemos los cálculos así, la nueva fila. Y nuestro nuevo cuadro quedaría de esta forma, ¿no? Entonces pudimos transformar nuestra columna en ceros arriba del 1 y abajo, nuestros valores. Y en este caso ya no tenemos ningún valor negativo. Podemos seguir trabajando como habíamos dicho. ¿Y qué pasaba con esto? Con esta fila. ¿Cómo la íbamos a llamar? En este caso tiene que llamarse, de la columna que trabajamos, va a llamarse la fila X, que encontramos todos los resultados. Y ahora sí podemos decir cuánto vale Z, cuánto vale X2, cuánto vale X1. ¿Cómo nos damos cuenta? Z tiene su valor, que va a ser 13. X2 tiene su valor, que es 5. X1 tiene su valor, que es 3. Que era lo que teníamos que buscar. Si nos pedía también ese 3, también tiene su valor. Bueno, y todo esto van a pasar a ser las variables básicas, las que nos quedan debajo de Z. Pasarían a ser. Como dijimos, nuestra función de objetivo necesitamos hallar. Entonces lo que hacemos es reemplazar cada uno por los valores. Y si reemplazamos Z es igual X1, como vemos nos pide, es 3 más 2 X2, que es 5, va a decir que Z es igual a 13. Podemos verificar de otra forma. ¿Z es igual a 13? Sí. Entonces hicimos bien toda nuestra tabla y todo nuestro trabajo. Con esto finalizaría nuestra maximización.